Hasta ahora hemos visto diferentes aspectos relativos a qué es la muerte, a cómo está finalmente compuesto el ser humano, esta alma viviente. Sin embargo, ¿qué significa ahora esto cuando nos corresponde vivir esto como cristianos? ¿Cómo tener un modelo claro de qué cosas evitar, de cuál es el modelo que nosotros debiéramos seguir para una vida cristiana victoriosa? Nosotros podemos entender de que una cosa es manejar los conceptos, pero ahora debemos aterrizar esto a las decisiones que día a día tomamos, a las diferentes circunstancias que también desafían la forma en que nuestra fe se va a desarrollar. Por lo tanto, en este episodio de Lecciones de la Biblia, volcaremos nuestro estudio hacia allá. ¿Cómo presenta la Biblia el ideal de vida, de fe, de experiencia, de la vida cristiana? Quédese con nosotros aquí en Lecciones de la Biblia. Esta semana, la cosmovisión bíblica. Y el mismo Dios de paz os santifique por completo, y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo, sea guardado irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Primera de Tesalonicenses, capítulo 5, versículo 23. Ya estamos con ustedes una vez más en Lecciones de la Biblia. Estamos muy felices de poder seguir avanzando con este fascinante estudio y nos acompaña también, fiel como siempre, el pastor Sergio Celis. Pastor, bienvenido una vez más. Muchas gracias, Pastor Pablo. Felices de poder continuar con esta aventura. Ya en la lección 12 hemos estado avanzando lentamente a lo largo del trimestre y ya se nos va pasando rápidamente, casi llegando al final. Felices de estar acá para poder compartir el mensaje de la palabra de Dios. Así es. Y bueno, nosotros ya hemos podido explorar varios elementos y cómo estos deben ser corregidos a la luz de la Escritura. Creo que ahora nos corresponde, amigos, volver nuestra mirada a cómo debieran entonces ser las cosas entendidas y ver estos modelos positivos que el texto nos presenta justamente sobre estos temas. Así que vamos a orar, vamos a pedir que Dios también nos acompañe y nos bendiga en este estudio y desde luego esa bendición les alcance a ustedes también en sus hogares, en los diferentes lugares donde pueden estar sintonizándonos. Así que los invitamos a orar para entrar a nuestro estudio de hoy. Señor, queremos en esta hora una vez más reconocer tu grandeza, tu poder, tu sabiduría, que es la que nosotros en este momento también pedimos. Que puedas darnos esa sabiduría para entender tu palabra, para que en este estudio podamos justamente ver cuál es el modelo bíblico, cuál es la mirada que tú nos presentas en la Biblia respecto a estos temas de la muerte, de nuestro futuro, de nuestro destino como seres humanos, tanto individualmente como también de manera colectiva. ¿Cuáles son tus planes y tus propósitos? ¿Hacia dónde debiéramos orientar nuestra mirada para no cometer errores o ser engañados? Te pedimos, Señor, estos favores en los méritos de Jesús. Amén. Amén. Bien, bueno, temas como la muerte, qué sucede, si es que hay vida o no después de la muerte, cómo mirar también la composición del ser humano. ¿Es un conjunto de elementos que ya existen por sí solos o realmente es una unidad? Todos estos temas ya los hemos podido ver. Hemos podido revisar también cómo algunos conciben el cuerpo como algo negativo, de lo cual ya pronto tendremos que deshacernos, etc. Pero la verdad es que vamos a ir descubriendo en los pasajes, ¿no es cierto?, de este capítulo,
que en realidad la Biblia sí nos plantea una manera adecuada, correcta y también muy armónica, ¿no es cierto?, de abordar estos temas. Y creo que el mejor ejemplo respecto de cómo entender esto lo encontramos justamente en Jesús. No se nos dice mucho respecto de Jesús en su infancia o esta etapa de crecimiento de él en las Escrituras, pero lo que se nos alcanza a decir, yo creo que correctamente leído, y si queremos justamente escarbar en su significado, nos dice bastante acerca de cómo es el ser humano y cómo debemos entender el desarrollo armonioso y saludable de un ser humano. Vamos a Lucas capítulo 2, ¿no es cierto? Creo que ahí podemos conducir a nuestros amigos en esta oportunidad para iniciar nuestro estudio. Permíteme leer, pastor. ¿Sí? Lucas capítulo 2, versículo 52 dice: y Jesús crecía en sabiduría, en estatura y en gracia para con Dios y los hombres. Es interesante cómo este concepto holístico que hemos estado hablando se ve reflejado acá en el crecimiento, en el desarrollo de Jesús como niño. Él crece en todos los aspectos. Dice, en sabiduría, su intelecto, en estatura, su naturaleza física, y en gracia para con Dios, ¿no?, su aspecto espiritual, y en gracia para con los hombres, su aspecto social, podríamos decir, ¿no? Entonces, hay un crecimiento integral, holístico, total, completo de la persona de Jesús que se ve reflejado aquí en este versículo, lo cual nos recuerda que no solamente ciertos aspectos de nuestra existencia son los importantes, sino que todos son importantes. Algunos pueden pensar, bueno, lo único que importa es que yo esté en una buena comunión con Dios, que yo ore, que yo cante, estudie la Biblia, yo me edifique espiritualmente y lo material, lo físico, no importa lo que yo coma, no importa lo que yo haga con el cuerpo, porque eso no edifica. Acá vemos que lo que Dios anhela y la manera, el ejemplo que Jesús nos da es de un crecimiento integral, completo, holístico, de todos los aspectos de la persona. Sí, la verdad es que a veces vemos que se mira tal vez mal, o tal vez ahora no tanto, porque, digamos, voy a usar la expresión está de moda, tal vez el tema del ejercicio. Ya nadie sale a trotar, ahora se practica el running, ¿no es cierto? Y cosas de ese estilo, se ha vuelto, ¿no? Entonces, ¿qué haces tú? No, yo hago running, yo hago esto, lo otro. El cuidar el cuerpo está un poco más en boga. Sin embargo, a veces cuesta convencer a alguien que eso también forma parte del desarrollo de un cristiano. Entonces, aparto tiempo para mi culto personal, desde luego. Aparto tiempo cada semana para ir a la iglesia, por supuesto. ¿Y qué tiempo estás usando para salir a trotar o hacer ejercicio? No, es que tengo otras cosas más importantes que hacer. Y claro, tal vez si queremos compararnos, hay gente que tal vez vive peor que nosotros o se cuida menos que nosotros, pero ese no puede ser el marco de comparación. El marco de comparación en realidad es la cosmovisión bíblica, en donde se ve un desarrollo armonioso en cada uno de estos aspectos. Ahora, tal vez alguien no va a poder salir a trotar, pero caminar, y eso sirve también como esparcimiento con la familia. Tiempo valioso que muchas veces también dejamos de lado y que apunta a esto social que también está en este pasaje. Claro, y eso va en contra también a veces de este concepto místico que a veces existe, y creo que lo hablamos la semana pasada, de que quizás lo que a Dios le interesa es simplemente mi aspecto espiritual, mi aspecto devocional, mi relación con Dios, pero para Dios es muy importante también la relación con los demás. Por eso esas formas de cristianismo, de religión, que solamente buscan la introspección personal, que se encierran en lugares, ¿no? Vivir en un encierro sin relación con los demás no es parte del plan de Dios, no es la manera que Dios quiere que nos desarrollemos, es una manera completa, ¿no? Tenemos que buscar el relacionarnos con los demás, el hacerle bien a los demás, el
buscar a Dios, cultivar nuestra salud, etc. Todo eso es importante. Nuestro intelecto, algunos dicen, ¿para qué estudiar si eso no saca nada de provecho? Y quieren citar palabras o frases fuera de contexto de la Escritura, ¿no? La letra mata, dicen algunos, y no tiene que ver con eso precisamente ese texto, ¿no? O cuando a Pablo le dicen, parece que los muchos libros te han dejado un poco loco, ¿no? Algunos quieren tal vez denostar algunos de estos aspectos para favorecer otros, pero no, todos deben desarrollarse, pueden desarrollarse. Dios nos creó con el potencial de desarrollar cada uno de estos aspectos y ninguno de ellos tiene menos valor a los ojos de Dios. Y Jesús en su ministerio también puso atención a cada uno de estos aspectos también. Si vamos ahí a Mateo capítulo 4, versículo 23, dice que Jesús recorría toda Galilea enseñando en las sinagogas, predicando el evangelio y sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. Por lo tanto, el ministerio de Jesús involucraba también toda la persona, el intelecto, la enseñanza, su edificación espiritual, predicando el mensaje, pero también se preocupaba por la salud de ellos, porque también sanaba, también se preocupaba por el aspecto físico, que ellos tuviesen alivio a sus dolencias, a sus enfermedades. Así es. Y alguien podría decir, ¿y dónde está el aspecto comunitario aquí? Bueno, es la sinagoga de ellos. La sinagoga que podría significar estar juntos o estar todos reunidos juntos. De ahí, esa es un poco la etimología de esa palabra. Ellos adoraban juntos. Ellos vivían en comunidad en sus sinagogas y Jesucristo no tiene absolutamente nada en contra de aquello. Al contrario, Él va de sinagoga en sinagoga predicando. Él toma ese contexto social que ellos ya tenían como la plataforma para enseñar y predicar su evangelio. Vemos que Pablo también hizo lo mismo. Él predicaba de sinagoga en sinagoga y desde ahí surgían estas comunidades cristianas también. Por lo tanto, ¿dónde es que se manifiesta tanto lo mental, lo espiritual, ¿no es cierto?, lo físico y lo social? En nuestro cuerpo, en esta realidad. No es que lo espiritual vive en un compartimento y lo físico ahora es esto, que todo está unido en la experiencia tal como la vemos en el cuerpo. Y es por eso que la Biblia llama que nuestro cuerpo, ese aspecto físico, es templo del Espíritu Santo, porque no hay una desconexión. El cuidado del cuerpo está directamente relacionado con la manera en que Dios obra en nuestras vidas. Cuando nosotros estamos enfermos, cuando nosotros estamos o nos sentimos mal, nos duele la cabeza, nos sentimos débiles, nos es difícil poder concentrarnos en lo que Dios quiere decirnos. Y es por eso que es tan importante buscar este equilibrio, esta armonía en cada uno de los aspectos de la constitución humana, ¿no? Y bueno, hablando justamente del cuerpo, ya algunos de ustedes recordarán que hemos visto en capítulos pasados cómo algunas culturas o pensamientos han visto en el cuerpo algo que es inherentemente malo, ¿ya? Lo material es malo, pensaban en ciertas ramas o en varias ramas de la filosofía griega, por ejemplo. El cuerpo es como una prisión para el alma. Y ciertamente en las filosofías orientales que llegan a nosotros, justamente el liberarse del cuerpo es el gran objetivo y pasar a hacerse uno con este todo que en realidad es la nada. Es porque es una desintegración totalmente del ser, incluso en sus propias definiciones. Así que el cuerpo no tiene nada que ver con lo trascendente y sin embargo nosotros ya hemos visto que la resurrección, tal como la Biblia lo plantea, es corporal, ¿ya? No es un fantasmita que queda ahí viviendo para siempre y que eso debe entenderse como la resurrección. La resurrección es la resurrección del cuerpo, ¿ya? Y por lo tanto el cuerpo no tiene esta connotación negativa en las Escrituras. Y por eso también es tan importante qué hacemos con el cuerpo, qué tipo de prácticas o hábitos tenemos, porque el cuerpo está asociado con ese contexto y escenario en donde Dios hace su obra. Y por eso Pablo habla del cuerpo en términos muy positivos. Si nosotros vamos allí a
primera carta que le escribe a los Corintios, justamente él tiene que hacerles ver esta situación frente a algunas prácticas que ellos están teniendo, cosas que ellos deben corregir. Capítulo 3, versículo 16. ¿No sabéis que sois templo de Dios y que el Espíritu de Dios mora en vosotros? Si alguno destruyera el templo de Dios, Dios le destruirá a él, porque el templo de Dios, el cual sois vosotros, santo es. Y él vuelve a repetir esto en el capítulo 6, colocando, ¿no es cierto?, como una instancia para dar gloria a Dios en lo que nosotros podemos hacer a través, ¿no es cierto?, de nuestro cuerpo. Incluso él llegará más adelante a decir que todo lo que hagamos, ya sea lo que comamos, lo que bebamos, lo hagamos para la gloria de Dios. Y esas cosas son las que ocurren en nuestro cuerpo, con nuestro cuerpo. Por lo tanto, esas nociones negativas claramente no tienen cabida en esta cosmovisión bíblica. ¿Será que todavía algunos querrán insistir, ¿no?, que el cuerpo no es importante, es solo el intelecto, que es solo las ideas? La Biblia nos presenta algo distinto, ¿no? El desarrollo armonioso, equilibrado. ¿Y cuánto nos cuesta el equilibrio, tal vez, como seres humanos? ¿Cómo ser equilibrado? Eso cuesta porque incluso hoy en día las tendencias del cuidado del cuerpo no siempre son con el propósito de agradar a Dios, de poder conectarnos más con Dios, porque somos templo del Espíritu Santo, sino a veces para glorificarnos a nosotros mismos. Hay una especie de culto al cuerpo, ¿no? Y bueno, no hay nada malo en ir a un gimnasio, hacer ejercicio, querer tener un cuerpo sano, bien formado, ¿no es cierto?, bien estilizado. Pero debemos recordar que el propósito de esa actividad del cuidado del cuerpo debe ser para glorificar a Dios. Glorificamos a Dios también a través del cuerpo, ¿no?, para poder ser receptores, para poder tener nuestra mente sana, nuestro cuerpo sano y de esa manera también glorificar a Dios. Así, y rescatando también un poco esa idea, es que quisiera tal vez reforzar 1 Corintios 6, 19, ¿ya? ¿O ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios y que no sois vuestros? En este culto al cuerpo casi es mi cuerpo, yo hago lo que quiero. No, momento. Este cuerpo ustedes lo tienen de parte de Dios, ¿ya? Y por lo tanto no nos pertenecemos a nosotros mismos. Nosotros hemos sido comprados por precio, ¿ya? Estábamos, ¿no es cierto?, perdidos en este mundo de pecado, condenados a la muerte, y sin embargo ahora en Jesucristo tenemos salvación. Y esa es una dimensión en la cual Dios puede con toda justicia decir que Él es nuestro dueño, pero ya lo es desde el punto de vista que Él nos creó. Entonces, por creación, por redención, Él puede justamente decir, el dueño realmente soy yo. Entonces, verdaderamente casi se convierte en esto, como un verdadero desplazar a Dios cuando nos volcamos hacia nosotros y ya la salud no es parte de un desarrollo armónico, sino un fin en sí mismo. O el cuidado del cuerpo deja de ser parte de un desarrollo armónico del cristiano y pasa también a ser un fin en sí mismo. Para algunos, comer o no ciertas cosas pasa a ser un factor discriminador, incluso entre cristianos, ¿ya? Porque si tú eres cristiano pero comes esto, no, yo soy mejor que tú. Ese también no forma parte de un desarrollo armónico ¿no es cierto?, lo que vemos aquí, incluso en el mejor ejemplo de todos, ¿no?, en el caso de Jesucristo. Por eso es tan importante que en estas cosas nosotros comprendamos que Dios espera que nosotros adoremos a Él con nuestros hábitos alimenticios, inclusive nuestro cuidado del cuerpo, la manera en que nosotros descansamos también, etc. Pero para glorificarle a Él, no para poder mostrarnos que somos mejores que otras personas. Dios espera que nosotros mantengamos una comunión íntima con Él a través de cada aspecto de nuestra vida. Así es. Queridos amigos, ya vamos a volver después de un pequeño corte. Seguimos con ustedes aquí en Lecciones de la Biblia.
Ya estamos con ustedes nuevamente. Gracias por permanecer junto a nosotros en Lecciones de la Biblia. Estábamos justamente hablando acerca de cómo el cuerpo, ¿no es cierto?, debe ser entendido de una manera adecuada. No es ni negativo, no es solo un cascarón del cual tenemos que liberarnos. Al contrario, es el lugar, es el contexto en el cual Dios hace su obra. Y ciertamente lo que hacemos tiene su valor, su importancia. Hay un texto que aludimos a él, pero sería bueno dedicar, ¿no es cierto?, unos momentos también para su estudio. Es justamente el que encontramos en el capítulo 10 de la primera carta de Pablo a los Corintios. Este pasaje lo conocemos, pero no siempre tal vez nos detenemos a ver su contexto, ¿ya? El texto dice allí: si pues coméis o bebéis o hacéis otra cosa, hacedlo todo para la gloria de Dios. ¿Cuál es el contexto de este pasaje? ¿Qué está sucediendo aquí? Es interesante que hay un refrán que al parecer circulaba por ahí y Pablo justamente lo cita, pero también lo corrige, ¿ya? Todo me es lícito, pero no todo conviene. Todo me es lícito, pero no todo edifica. Versículo 23. Pareciera que esto de todo me es lícito, todo lo puedo hacer, tal vez circulaba como un eslogan, como un refrán allí en la ciudad de Corinto, una ciudad bastante libertina de paso, ¿ya? Y tal vez muchos cristianos veían que en la medida que ellos mantuvieran tal vez lo espiritual sano, que tal vez podían darse ciertas indulgencias en lo físico. Y hay una separación claramente artificial. Pero aquí es donde Pablo comienza a corregir esto hasta llegar a esta frase, ¿no es cierto?, que estamos destacando acá. Claro, es importante destacar esto, que lo que está diciendo aquí el apóstol Pablo es que incluso lo que comemos de alguna manera afecta nuestra vida espiritual, nuestra relación con Dios. Es importante entonces buscar esta armonía, este equilibrio de que todas nuestras actividades en realidad, todo lo que hacemos, nuestro trabajo, nuestras actividades familiares, nuestras entretenciones, nuestros alimentos, debieran apuntar a glorificar a Dios. Porque todo lo que hacemos, todo lo que entra por nuestros sentidos, por el gusto, ¿no?, vamos a decir, también por lo que escuchamos, lo que vemos, de alguna manera también está relacionado con nuestra relación con Dios. No debemos parcializar, compartimentar estas cosas como que no, esto no tiene nada que ver, yo como lo que quiero, total, después yo voy a la iglesia y eso no me impide alabar a Dios. Pero la Biblia nos dice que todo está conectado. Y si nosotros no nos alimentamos de manera apropiada, si nosotros no tenemos una buena salud, eso tarde o temprano va a afectar nuestra salud, nuestro bienestar espiritual más bien. No, y de hecho, para poner un caso tal vez muy concreto que puede darse en diferentes grados, digamos, de gravedad, digamos que alguien no se cuida y se enferma. Una pregunta que clásicamente se hace es: Señor, ¿por qué estás permitiendo esto? ¿Por qué estás permitiendo que yo me enferme? Y ponemos en duda el carácter de amor de Dios porque llegó una enfermedad a nuestra vida, siendo de que en el plan perfecto de Dios, de ese crecimiento armónico de cada uno de estos aspectos, muchas de esas enfermedades, no digo que todas, hay cosas que sencillamente son parte de lo que está en nuestros genes, hay enfermedades que son hereditarias o vienen de factores externos a nosotros. ¿Cuánta gente no ha contraído tal vez un cáncer por agua que estaba contaminada o por algo, ¿no es cierto?, el aire que respiraba? Pero mientras dependa de nosotros, ¿no es cierto?, es bueno colaborar con este plan de Dios, porque finalmente si alguna de estas enfermedades llega a tocar nuestra puerta, nosotros podremos honestamente decir: Señor, ¿qué pasa? Por favor, actúa, interviene en mi vida, quiero ver tu mano sanadora. Pero si por otro lado no nos hemos cuidado, entramos en una suerte de contradicción que puede hacernos tan mal espiritualmente. Pensar que Dios ha sido injusto, que de alguna manera me está castigando,
preguntas que tal vez nunca nos tendríamos que hacer, o desafíos o contradicciones que nunca tendríamos que enfrentar si colaboráramos un poco más con el plan de O Dios. sea, en este aspecto, Dios no siempre nos va a librar de las consecuencias de nuestros malos hábitos, de nuestras malas decisiones, porque hay en el universo, digamos, una ley de causa y efecto. Si bien es cierto, Dios puede intervenir en eso, Dios puede de alguna manera aliviar, consolar y ayudarnos en nuestra enfermedad. Dios, por su justicia, ¿no? Por el contexto en el que estamos viviendo, Dios nos va a privilegiar o, digamos, a premiar nuestra irresponsabilidad con nosotros mismos en ese sentido. Ahora, vivir de manera armoniosa. En otras lecciones hemos apelado al equilibrio también. Creo que esto no es algo que ocurre de un día para otro, ¿ya? No es que alguien se hizo cristiano y de un día para otro sus hábitos cambiaron rotundamente. De hecho, uno escucha que mínimo se tardan 14 días en formarse un hábito, ¿ya? Uno suele escuchar eso con bastante frecuencia. Creo que tal vez en algunos casos se requiere un poco más, ¿ya? Hasta que cierta práctica pase a formar parte de nuestro hábito, de lo que solemos hacer. Hay un texto en la Biblia que ha sido siempre motivo de cierta reflexión respecto a este tema. Lo encontramos ahí en Romanos capítulo 12. Pablo está en este capítulo ya volcándose a ciertos énfasis que él suele colocar al final de sus cartas. Todavía, ustedes saben, Romanos tiene 16 capítulos, así que todavía falta por terminarlo, pero él ahora está orientando, ¿no es cierto?, a sus lectores hacia estas aplicaciones y exhortaciones finales. Y en ese capítulo 12, justamente, verso 2 dice: no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Y por lo tanto, en este cambio de mentalidad, ¿no es cierto?, de comenzar a ver las cosas bajo la dirección del Evangelio, bajo la mirada que Dios tiene al respecto de muchas de estas cosas, es que vendrán estas exhortaciones y estos consejos prácticos. Solo los entenderemos si tenemos una mente que está siendo guiada por Dios, y solo ciertos cambios ocurrirán si tenemos esa disposición, si tenemos, ¿no es cierto?, al menos esa intención, digámosle así, ¿ya? De no poner resistencia al plan de Dios. Y Pablo va a trabajar este concepto, ¿no?, de ver y entender las cosas como Dios las entiende en otros pasajes también. ¿Cómo es esto? ¿Cómo es tratar de tal vez pensar o ver las cosas desde la óptica de Dios? Creo que aquí es muy importante entender que la Biblia le da mucha importancia a nuestros pensamientos, a nuestra mente, porque allí no solamente está el intelecto, sino que de alguna manera la conciencia, la manera en que Dios trabaja en nosotros, a veces lo relacionamos más bien con el corazón, ¿no? Pero el corazón no es otra cosa que una manera metafórica de referirse a nuestros pensamientos, nuestra mente. La verdadera batalla en nosotros está en la mente, en lo que pensamos, en nuestras intenciones, nuestras motivaciones. Eso es lo que Dios quiere transformar, de tal manera que nosotros lleguemos a tener la mente de Cristo, dice el apóstol Pablo en Corintios, ¿no? Él quiere que seamos semejantes a Él, que queramos hacer la voluntad de Dios. Y eso es algo tremendo, porque nuestra mente, nuestras motivaciones, nuestras intenciones, nuestro corazón, digamos, ¿no?, pero que entendido como esto, ¿no?, como nuestra voluntad, en general está sometida no al querer hacer la voluntad de Dios, sino a satisfacernos a nosotros mismos, a intentar congraciarnos a nosotros mismos, buscar nuestro propio beneficio. Pero la palabra del Señor nos dice que nosotros debemos buscar a través de nuestra mente, de nuestros pensamientos, de nuestro conocimiento, nuestra voluntad, buscar hacer la voluntad de Dios, poder fusionarnos, por así decirlo, ¿no es cierto?, con lo que Dios quiere hacer, de manera que Dios pueda actuar en nuestra vida. La verdadera batalla de nuestra vida espiritual tiene que ver con lograr que el Señor
tome control de nuestra mente, no en el sentido de una posesión incontrolable, que nosotros no tenemos ningún tipo de participación allí, sino más bien en el sentido de que nosotros le hemos pedido a Dios que Él dirija nuestra vida, que Él nos ayude y nosotros colaboramos con Él, nosotros vamos conociendo cuál es la voluntad de Dios y nosotros decimos, ya Señor, yo quiero hacer lo que tú dices, para mí no es fácil, tengo estas debilidades, tengo estos pensamientos que son contrarios a ti, pero mi deseo es hacer tu voluntad, es hacer lo que tú me dices. Ayúdame, dame la fuerza para ir avanzando, para ser cada día más semejante a ti. Y eso es lo que Dios quiere, que imitemos de alguna manera el carácter de Cristo, la mente de Cristo en nosotros, que nos habilite, nos capacite para poder, a través del Espíritu Santo, obviamente no es una obra nuestra, a través de la presencia del Espíritu Santo, nos ayude a manifestar claramente que somos hijos de Dios y tengamos esa mente de Cristo. Así es. Y bueno, eso es lo que Pablo dice, como tú bien señalabas ahí en la primera carta a los Corintios, capítulo 2, verso 16. Porque ¿quién conoció la mente del Señor? ¿Quién le instruirá? Mas nosotros tenemos la mente de Cristo. Aquí Pablo está citando, ¿no es cierto?, Isaías 40. Aquí en Isaías 40 nosotros vemos que es Jehová, ¿no es cierto? Pablo está viendo una total coherencia entre Jehová y ahora Cristo. Él aplica, ¿no es cierto?, este mismo concepto a los dos, ambos, ¿no es cierto?, son divinos, él no ve ningún problema en hacer esta identificación. Sin embargo, esta pregunta, ¿quién conoció la mente del Señor? ¿Ya? Justamente solamente Dios conoce su propia mente, Dios solamente es capaz de conocer lo profundo de sus pensamientos y esto es lo que Pablo ya ha dicho en el versículo 12. Así tampoco nadie conoció las cosas de Dios, sino el Espíritu de Dios. ¿Ya? Y versículo 12, y nosotros no hemos recibido el Espíritu del mundo, sino el Espíritu que proviene de Dios, para que sepamos lo que Dios nos ha concedido. Por lo tanto, lo que tú recién señalabas, ¿no? Esa mente que es capaz de discernir los planes de Dios y que le da permiso a Dios para guiar esos pensamientos, esas decisiones, es justamente lo que Pablo describe aquí, asociándolo al Espíritu. Muchas personas, y tal vez ustedes mismos en algún momento han dicho, es que siento como una voz que me dice, hay que tener cuidado. Sí, evidentemente, pero si esa voz está en armonía con la palabra de Dios y esa como voz en nuestra conciencia, si es legítima, si nos conduce a la verdad, ¿quién es esa voz? La conclusión a la cual podemos llegar es el Espíritu Santo. ¿verdad? Así es. Es el Espíritu Santo ayudándonos a entender, a discernir los planes de Dios. Y esto para que pueda suceder, para que la mente de Cristo esté con nosotros y tengamos esa mente, obviamente debemos cuidar como el Señor dijo, ¿no es cierto? Debemos cuidar el ojo, nuestras acciones. Y Pablo lo expresa también de otra manera en Filipenses capítulo 4, versículo 8, cuando dice, por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si algo digno de alabanza, en esto pensad. Hay aquí una invitación a permitir que nuestra mente se espacie en aquellas cosas positivas, aquellas cosas buenas que nos van a ayudar a estar en mejor comunión con Dios. Debemos cuidar nuestra mente, nuestros pensamientos, a fin de que el Señor pueda actuar en nuestra vida. Entonces, así como cuidamos el cuerpo, cuidamos nuestra mente y de esa manera completa el Espíritu Santo va trabajando en nosotros hasta que podamos ser semejantes a Jesús. Podemos alcanzar ese anhelo del Señor que Él nos dice, ¿no? Ahí, por ejemplo, en el Sermón del Monte y en Mateo 5, 48, que Él anhela que seamos perfectos como Él es perfecto. Obviamente cada uno en su esfera. Nosotros aquí somos criaturas imperfectas, afectadas por el pecado, pero dentro de nuestra esfera nosotros podemos alcanzar
un máximo potencial gracias a la intervención del Espíritu Santo en nuestra vida. Y el Señor nos invita a cuidar nuestro cuerpo, nuestra mente, para poder tener esa perfección, no en el sentido griego de una perfección donde ya no puedo seguir creciendo, sino una perfección en la cual yo estoy en continuo aprendizaje, en continuo conocimiento del Señor, y que voy decidiendo cada día someter mi vida más a Él, porque estoy en un camino de la perfección, en un camino de semejanza a Él. Este pasaje, Filipenses 4:8, nos llama a ser selectivos, ¿no es cierto? A permitir que nuestra mente, nuestro intelecto, nuestros hábitos, etcétera, estén expuestos a cosas que son buenas, amables, puras, etcétera. Y alguien podría decir, pero ustedes como que van a querer vivir entonces en una burbuja. Despierten a la realidad, si ya el mundo no es así. El único problema con ese pensamiento es que pasamos a normalizar cosas que nunca debiéramos asumir como normales. Que el mundo es violento, eso es normal, acéptenlo. Pero es que no debiera ser así. Nunca fuese el plan. No, pero es que la muerte o los índices de crímenes o esto, ya despierten, no vivan en una burbuja. El cristiano puede reconocer cómo es el mundo, no tiene por qué negar eso. Pero el cristiano también puede decidir qué va a afectar su vida y en qué entorno él va a fortalecer este crecimiento pleno, tanto de mente, ¿no es cierto?, de cuerpo, espiritual y social. No tendemos por qué normalizar el mundo y decir, bueno, vamos a cambiar nuestra moralidad, vamos a cambiar nuestros ideales simplemente porque es normal. No es normal. Este es un accidente. El pecado es algo que se ha introducido, es algo ajeno y que pronto pasará. Eso no es lo normal, no es la norma. Entonces yo creo que hay que tener ese cuidado porque en esta transformación de nuestros pensamientos, alguien podría decir, eso no es, comillas, real, despierten, pero no saben que es esto lo ilusorio, esto es lo que va a pasar, lo que va a permanecer son estos ideales que Dios va a introducir cuando su reino ya sea establecido plenamente. Muy bien, ya vamos a una breve pausa una vez más, pero siga con nosotros porque tenemos mucho más que estudiar aquí en Lecciones de la Biblia. Hola, ¿está todo bien en tu familia? ¿Cómo está tu relación matrimonial? ¿Estás buscando la presencia de Dios en tu hogar? Si bien no hay familias perfectas, con Dios en medio, tu hogar puede ser un refugio en esta tierra. Aquí en mis manos tengo la revista de estudio Entre Familia. En ella encontrarás un material lleno de consejos divinos que te ayudarán a edificar tu vida familiar. Solicítala ya mismo a los números que aparecen en pantalla o escríbenos al correo electrónico esperanza@nuevotiempo.org. Estaremos esperando por ti. Gracias por permanecer y seguir acompañándonos aquí en este fascinante estudio en Lecciones de la Biblia. Y estamos justamente explorando cómo abordar entonces estas cosas desde una correcta cosmovisión cristiana. ¿Sabe cómo usted también puede descubrir cómo tener una cosmovisión cristiana? Aceptando la invitación que se le acaba de hacer, de aceptar estos materiales gratuitos de la Escuela Bíblica de Nuevo Tiempo. Tantas cosas hay por descubrir en la Biblia. No solo respecto a estos temas, sino también a tantos otros que la palabra de Dios tiene ahí como tesoros para ser descubiertos. Así que, gracias al gentil apoyo de los Ángeles de Esperanza, este material puede llegar a ustedes de manera gratuita. Así que no duden en ponerse en contacto, no duden en llamar, usar el WhatsApp o mandar un correo o usar las redes sociales, lo que le venga mejor. Pero, por favor,
pueda usted recibir también este material y pueda profundizar su caminata descubriendo el plan de Dios para su vida. Estamos entonces ahora volcando un poco nuestra mirada a estas realidades que tienen que ver con la transformación que Dios hace y que afecta todo el ser. Hemos tratado de plantear esta idea como armónico, estamos usando ese concepto, que cada uno de estos aspectos pueda crecer de manera armoniosa, o también equilibrio ha sido una expresión que hemos usado tanto aquí como en otras lecciones. Ahora, ¿cuándo termina esto? El plan que Dios tiene de trabajar en nosotros, ¿puede alguna persona decir, ya lo alcancé? ¿Puedo yo tal vez saber que he llegado a tener la madurez o la perfección? Tú mencionabas eso en el bloque anterior. Sed pues vosotros perfectos, ¿ya? Pero cada uno en su esfera. Hay un pasaje aquí en Primera de Juan, capítulo 3, creo que es muy conocido. Hay un cántico que se entona, ¿no es cierto? Mirad cuál amor nos ha dado el Padre. ¿Ya? Ese lo conocemos muy bien, tal vez como cristianos. Pero si seguimos leyendo, evidentemente, nos damos cuenta de que aquí se nos está hablando todavía de un proceso que debe culminarse, ¿no es cierto? Versículo 2, amados, ahora somos hijos de Dios y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser, pero sabemos que cuando Él se manifieste, seremos semejantes a Él porque le veremos tal como Él es. ¿Cómo es esto entonces? Nos vemos de una manera, pero todavía no se completa del todo. ¿Cómo es esto? Hay varias partes en la Biblia donde se menciona la experiencia cristiana como algo ya alcanzado, pero todavía también con tarea por hacer, por así decirlo, que no se ha manifestado totalmente. Y acá es algo claro, ¿no? Ahora somos hijos de Dios. Nuestras palabras, nuestra salvación ya está asegurada a través de la obra de Cristo en la cruz. Nosotros somos hijos de Dios ahora, pero todavía no se ha manifestado lo que hemos de ser. Hay todavía algo que debe suceder. ¿Y cuándo se va a manifestar? Cuando Él se manifieste. Esa obra se va a ver completada en el momento de la manifestación gloriosa de nuestro Salvador Jesucristo. Por lo tanto, esta obra alcanzada, pero no completada, es justamente esto, ¿no? El Espíritu Santo sigue trabajando día a día en nuestra vida. Mientras estemos en esta tierra, nunca vamos a llegar a un momento que digamos, ok, ya alcancé la perfección, ya no puedo seguir más adelante, alcancé el super nivel más avanzado. Ya llegué al tope, al techo. Tope, ya no, ya, entonces estoy asegurado ya. Ya tienen que amarrarme acá a la tierra o si no me voy derechito al cielo porque ya no pertenezco acá, ¿no? Entonces, no encontramos eso en la Biblia. En la Biblia lo que encontramos es que la vida cristiana es un proceso de constante crecimiento, constante madurez, y es la obra del Espíritu Santo en nosotros. Si nosotros somos hijos de Dios, recibimos la presencia, el sello y la guía del Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo es el que va produciendo en nosotros esa transformación día a día. El Espíritu Santo no se puede comprar, ¿no? Está esa historia de Simón el Mago, ¿no es cierto?, cuando él intenta comprar el don del Espíritu Santo. Bueno, el don del Espíritu Santo se da a todo aquel que acepta a Jesucristo. Dice Efesios 3:14, que es el sello, ¿no? Es las arras, la garantía de nuestra salvación. Y por lo tanto, todo aquel que acepta a Jesucristo como su Salvador puede tener la seguridad de la presencia del Espíritu Santo obrando en su vida y comienza una obra de transformación, de santificación, de perfección que es constante. Cada día alcanzamos, digamos, nuevos ideales, cada experiencia es nueva y vamos creciendo, aprendiendo y nunca debemos conformarnos con el estado actual. Siempre hay algo más para aprender. Alguien dijo que la experiencia cristiana, la perfección cristiana,
era como caminar hacia el horizonte. Lo visualizamos ahí y caminamos hacia allá. Pero mientras estemos en esta tierra, quizás nunca lo vamos a alcanzar, porque sabemos que es imposible. Siempre hay un nuevo horizonte. O llegamos a la cima de un monte. Ajá. Y ese monte no nos permitía ver lo que había más allá. Y hay otro monte. Pero hay otro. ¿No es cierto? Entonces, la experiencia cristiana es eso. Entonces, yo siempre les digo a mis estudiantes, el proceso de santificación y perfección es como una escalera, pero una escalera donde no hay un último peldaño, no hay un último escalón. Podemos seguir creciendo, aprendiendo, podemos cada día depender más del Señor, pero mientras estemos en esta tierra, vamos a seguir luchando con nuestra naturaleza, nuestro entorno, con ciertas cosas. El Señor no nos salva por vencer el pecado, por no pecar, vamos a decir, ¿no? Por una perfección absoluta, impecable, ya donde ya no hay pecado. El Señor nos salva porque nosotros hemos decidido aceptar a Jesucristo como Salvador, porque hemos aceptado sus méritos y no los nuestros. Pero por supuesto, esa experiencia de salvación produce a través del Espíritu Santo una transformación en mi vida, donde yo día a día me voy preparando, voy alcanzando un conocimiento más profundo, una experiencia más profunda con Dios. Y sabes que hay una cosa que siempre me llama la atención. La Biblia, cada vez que intenta explicar cómo se profundiza esa relación con Dios, cómo se profundiza esa experiencia cristiana, nunca le explica en un sentido de impecabilidad, ¿ya? Aquellos que dejaron de pecar, aunque por supuesto hay algunas declaraciones así, pero la Biblia es mucho más explícita cuando dice que la mayor expresión del Espíritu Santo en nuestra vida o de ser hijos de Dios, del fruto del Espíritu en nuestra vida, es el amor. Y ahora, el amor, alguien podría decir, bueno, yo ya amo, yo soy una persona buena. Tal vez no está equivocado, hay gente muy buena, hay gente muy generosa, ¿ya? Sin embargo, ya que la palabra de Dios es el criterio, justamente ese capítulo 13, ¿ya? 1 Corintios 13, proyecta el amor hacia la eternidad. Así que, aunque alguien diga, yo ya amo, y amo generosamente, nos falta toda la eternidad todavía para entender todas las dimensiones de lo que es el amor. Por lo tanto, eso es muy concordante con esta idea que tú ya has señalado, ¿no? De que este es un proceso que Dios va haciendo, ¿no? Que es ese horizonte o es esa nueva cima en la montaña, de la cual nunca debiéramos desistir. Es un camino del cual nunca debiéramos desistir. Pero pensar que ya he logrado entender lo que es el amor o que ya lo estoy practicando de manera plena, cuando me encuentro con ese capítulo 13 de Corintios, me doy cuenta que el apóstol me lo proyecta más allá todavía, hacia lo que va a durar para siempre. Las demás cosas cesarán, la profecía cesará, muchas cosas cesarán, pero el amor es una de las cosas que permanece. Y yo creo que mientras estemos aquí, nos es muy útil recordar, por ejemplo, este pasaje también de Filipenses, capítulo 1, versículo 6, estando persuadido de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Hasta que Jesús no venga, yo no podré jamás decir como cristiano, ya estoy listo. Ya estoy listo, ya lo conseguí, no hay espacio para mejorar. Sería, ¿no es cierto?, un pensamiento totalmente ajeno al mensaje del Evangelio, pensar aquello. Y es una línea tan delgada tal vez que nos separa de la perseverancia y este anhelo de ser buenos cristianos y vivir en el amor, a cruzar esa línea y pensar que por nuestro esfuerzo, ¿no es cierto?, por ciertos aciertos o ciertos hábitos o cosas que yo he podido abandonar, he logrado esto sin ese día de Jesucristo. Es como que lo logré sin que fuera necesario que Jesús viniera.
No necesité yo la segunda venida. Lo logré antes. No es lo que Pablo nos está proyectando aquí. Y yo creo que aquí también hay amplio espacio para que nuestros amigos también reflexionen y piensen con la invitación que tú les puedes dejar en este momento. Mis queridos amigos, es interesante ver en la palabra de Dios que estar preparados para encontrarnos con Él no significa necesariamente que tú ya no tienes nada más que hacer. Nosotros debemos estar siempre preparados. La salvación es algo que el Señor te ha ofrecido para vivir hoy, el día de hoy. Si tú aceptas a Jesucristo, si tú pides que te dé el don del Espíritu Santo para amar, para ser transformado a su semejanza, entonces estarás preparado, estarás listo para encontrarte con Él. Pero tienes que dejar que eso vaya ocurriendo día a día en tu vida. El Señor quiere que tú seas prosperado, que tú tengas salud, que te vaya bien en todos los aspectos. Dios quiere ser parte de cada aspecto de tu vida. ¿Estás tú dispuesto a entregarle al Señor no solamente la decisión de ser su hijo, no solamente la decisión de aceptar la salvación, sino también dejar que Él transforme tu vida para cada día ser más semejante a Él? Y de manera que cuando Él venga, tú puedas decir: Señor, estoy preparado, estoy listo para encontrarme contigo. No porque quizás hayas vencido cada pecado, sino porque el Señor ha cubierto cada aspecto de tu vida, ha transformado cada aspecto de tu vida y tú has permitido que el Espíritu Santo tome el control de tu corazón, de tu mente, de tu cuerpo y de cada aspecto, cada parte de tu vida pertenece al Señor. ¿Quieres tú decidir en esta hora poder entregar tu mente, tu corazón, tu cuerpo al Señor? Si es así, yo te invito a que me acompañes en esta palabra de oración. Inclinemos el rostro para orar. Querido Dios, querido Padre que estás en el cielo, Señor, damos gracias por el don de la salvación. Damos gracias, Señor, por el don del Espíritu Santo en nuestra vida, que nos transforma, que habita en nosotros. Queremos, Señor, darte cada parte de nosotros. Toma nuestra mente, toma nuestros pensamientos, toma nuestras emociones, nuestros sentimientos y alínealos con tu voluntad. Toma también, Señor, nuestro cuerpo y que podamos, Señor, vivir vidas en el cual podamos también honrarte. Señor, tú quieres que todo nuestro ser pueda vivir para honrarte y glorificarte a ti. Señor, haz de eso una realidad en cada uno de nosotros, tanto los que estamos aquí como cada uno de nuestros amigos que nos ven y nos escuchan a través de su computador, a través de su celular, a través de su televisor. Señor, que tú puedas estar con cada uno de ellos y puedan ellos tomar la decisión de hacer una entrega completa a ti. Gracias, Señor, porque nos recibes. Gracias porque nos transformas y nos preparas para estar listos para que cuando tú vengas en las nubes de los cielos. Lo agradecemos y lo pedimos esto en el nombre de Jesús. Amén. 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 Muchas gracias, pastor. Y amigos, queda la invitación, queda el hermoso desafío. Y qué lindo es saber que Jesucristo va con nosotros paso a paso hasta el día de su venida. Será hasta un próximo capítulo, aquí en Lecciones de la Biblia. Que el Señor les bendiga.